Mi nombre es Talia. Tengo 47 años y hasta el mes pasado era la arquitecta de sistemas senior en Braverton Analytics, una empresa de datos con sede en las afueras de Chicago. Durante 18 años, fui el motor invisible detrás de su activo más valioso, un sistema de base de datos personalizado y autorreparable que procesaba $650 millones en contratos anuales. Empresas de logística, agencias federales de adquisiciones, compañías de datos médicos, todos dependían de él, de mí. Escribí cada línea del código fundamental. Diseñé todo el marco de seguridad. Manejé cada actualización importante. Cuando el sistema necesitaba parches a las 2 de la mañana, no enviaba a alguien más. Yo me conectaba. Así que cuando mi jefe, Darren Price, me convocó a su oficina una lluviosa mañana de jueves, no esperaba ser emboscada. «Entra, Talia», dijo, sonriendo demasiado. Esa sonrisa, educada, superficial, practicada. Algo en mi estómago se tensó. Su hijo, Jordan, ya estaba sentado frente a él. 23, tal vez 24 años, con un corte elegante, sudadera de diseñador y esa mirada permanentemente burlona que los influencers Gen Z han dominado. Estaba desplazándose por algo en su Apple Watch. Me senté. Darren juntó las manos sobre el escritorio como un pastor entregando malas noticias con delicadeza. «Hemos estado hablando sobre el futuro de Braverton, Talia», comenzó, «y creemos que es hora de modernizar. Sangre fresca, ideas frescas». Asentí lentamente. «Está bien. ¿Qué significa eso?». Sonrió más ampliamente. Jordan acaba de terminar su maestría en innovación digital, el primero de su clase. Se va a unir a la división técnica, siguiéndote por un tiempo. Miré a Jordan, no levantó la vista. ¿Siguiéndome?, pregunté, cuidando de no dejar que mi voz se quebrara. «Por ahora», dijo Darren rápidamente. «Eventualmente, lo haremos transicionar a un rol más estratégico. Has hecho un trabajo increíble, Talia. Has construido este lugar desde adentro hacia Ponoman afuera, pero no podemos seguir funcionando con sistemas legacy. Jordan tiene ideas sobre integración blockchain, automatización completa de IA, operaciones de proyectos dirigidas por máquinas. Parpadeé. Ya ejecutamos 3 modelos de aprendizaje automático activos. Yo los construí». «Exactamente», dijo Darren, como si eso probara su punto. «Pero el mundo está cambiando rápido. Sabes cómo es. Tus métodos son geniales, pero son, digamos, experimentados. Jordan representa el futuro». Asentí, labios apretados. «Estoy segura de que será una gran adición». Darren irradió. Jordan aún no me había mirado. Salí de esa oficina con una cara calmada y un estómago hirviendo. Había estado aquí desde antes de que Darren siquiera comprara la empresa completamente. Recordaba cuando Braverton tenía sillas plegables y login compartido. Recordaba los largos fines de semana reconstruyendo sistemas después de apagones, haciendo trabajo de emergencia con una linterna y una vieja ThinkPad, y ahora estaba siendo experimentada hacia afuera. Esa fue la primera grieta. 2 días después, Jordan recibió credenciales de administrador completas al sistema central. Darren ni siquiera me preguntó primero. Solo envió un memo casual. «Vamos a incorporar a Jordan al marco central para que pueda empezar a aprender arquitectura». Aprender arquitectura como si fueran solo instrucciones en un tutorial de YouTube. Observé a Jordan tropezar con la documentación básica. No sabía la diferencia entre una tabla dinámica y una matriz estática. Una vez trató de reejecutar un script de respaldo desde un entorno de prueba en vivo. Afortunadamente, había instalado salvaguardas invisibles, protocolos que había escrito yo misma años atrás después de ver a un desarrollador junior accidentalmente borrar un servidor sandbox durante la incorporación. Jordan no sabía que esas salvaguardas siquiera existían. Cada día observaba el sistema que había pasado 18 años, perfeccionando ser manejado torpemente, como un juguete en manos de alguien que pensaba que la migración de datos significaba arrastrar carpetas a Dropbox. Aún así, sonreía, entrenaba, documentaba. Pero también comencé a vigilar los registros de acceso.
Jordan se conectaba tarde en la noche, haciendo cambios que no entendía, husmeando en módulos que no estaba autorizado a modificar. Sabía lo que estaba pasando incluso antes de que las palabras fueran dichas en voz alta. El viernes pasado, Darren se acercó a mi cubículo con una caja en las manos. «Oye, Talia, ¿podemos hablar un segundo?» Me levanté lentamente. «Por supuesto». Caminamos hacia la sala de conferencias 3A. Estaba vacía excepto por una pequeña pila de papeles sobre la mesa. «Sentémonos, Dendan», dijo, aún con esa sonrisa de pastor. «Lo hice». «Esto es difícil», comenzó, «pero hemos tomado una decisión. Con efecto inmediato, Jordan asumirá el rol de arquitecto de sistema senior. Nos gustaría hacer tu transición a una consultoría de tiempo parcial». Mantuve mi cara quieta. «Entiendo. Ha sido increíble, en serio, pero la Junta quiere movimiento hacia adelante y...» «Entiendo», dije. Se relajó. «¿Sí?» Sonreí gentilmente. «Absolutamente. Jordan tiene ideas frescas. Él es el futuro». Exhaló no agradecido. «Gracias, Talia». Me levanté, tomé los papeles, le estreché la mano. Luego caminé de vuelta a mi escritorio. Abrí mi laptop y escribí un solo comando. No para destruir nada. Aún no. Solo para despertar un sistema que había incorporado silenciosamente en la arquitectura 5 años atrás. Un mecanismo de seguridad diseñado para proteger los datos de Braverton de intrusiones hostiles, ciberataques o, en este caso, incompetencia imprudente. Comenzó una cuenta regresiva, pero podía detenerla en cualquier momento. Tenían 7 días y ni siquiera sabían que el reloj había comenzado a correr. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando el ventilador de techo, escuchando el zumbido suave de su rotación, pensando en cada fin de semana que había dado a Braverton Analytics, cada cumpleaños que había perdido, cada vez que me salté cenas familiares porque un servidor estaba fallando o una API de cliente se rompió durante una sincronización de vacaciones y ahora estaba siendo reemplazada por un joven de 23 años que no sabía cómo hacer ping a un nodo sin googlear primero. El mecanismo de seguridad que activé no era destructivo por diseño. Aún no. Era defensivo. Piénsalo como una cámara sellada con oxígeno drenándose lentamente. Si sabías lo que estabas haciendo, podías restaurar el equilibrio. Pero si no, bueno, las cosas comenzarían a colapsar pieza por pieza. Revisé los registros otra vez esa mañana desde mi laptop personal. Intento de acceso 3:14 AM. Usuario. Hot price. Estado. Bloqueado. Autorización insuficiente. Estaba tratando de reescribir uno de los manejadores de consultas que regulaban los resúmenes de transacciones de clientes. Había sido advertido en la documentación de no tocar esa sección. No era solo código, era lógica. Lógica que conectaba 143 subrutinas, incluyendo activadores de facturación, banderas de cumplimiento y flujos de reconciliación de datos. Rómpelo, y toda la casa comienza a inclinarse, pero no intervine. Deja que el sistema susurre su propia advertencia primero. A las 9:41 de la mañana, se activó una alerta de diagnóstico de nivel 2. Nada dramático, solo una anomalía sutil en la reconciliación nocturna para un cliente de logística de carga. El tipo de error que no levantaría cejas para alguien que no había observado la plataforma por más de una década. Pero para mí, era la primera ficha de dominó. Más tarde esa mañana, caminé a la cocina para tomar café. Jordan ya estaba allí, sonriendo al nuevo interno mientras lanzaba una pelota antiestrés al aire, como si fuera dueño del lugar. «Talia», dijo con una sonrisa burlona. «Oye, así que empujé algunas actualizaciones anoche. Traté de limpiar esas funciones de manejo, ya sabes, hacer el código más delgado». Mi pulso se ralentizó. ¿Te refieres a los manejadores en core/query? Sí. Se encogió de hombros, bebiendo su latte de leche de avena. Honestamente, parecía cosas de la edad de piedra, sin ofender. «No me ofendo», dije sonriendo. ¿Recordaste actualizar las referencias de puntero en el módulo de facturación? Su cara se quedó en blanco. ¿Puntero qué? No importa, dije, alejándome.
Estoy segura de que lo resolverás. De vuelta en mi escritorio, vi que el sistema había generado 2 nuevas alertas. Retrasos menores en la generación de reportes de clientes. Un efecto dominó. Sutil, elegante. El mecanismo de seguridad no era solo un botón de pánico, era una inteligencia. Escaneaba comportamientos de usuarios, rastreaba inconsistencias, monitoreaba anomalías estructurales. Si identificaba mal uso sostenido o compromiso sin mi anulación biométrica, escalaba. Tenían 6 días restantes. Esa tarde, Darren convocó una reunión de toda la empresa. Un ayuntamiento, lo llamó, realizado en el atrio del 2º piso, con su ridículo letrero de neón "Innovar juntos", zumbando arriba. Estaba orgulloso, optimista. «Este es un momento emocionante», dijo al micrófono. «Talia ha hecho un trabajo brillante para nosotros, y ahora Jordan construirá sobre ese legado y nos empujará hacia el futuro». Jordan tomó el micrófono, lleno de energía de charla TED. «Estamos explorando arquitectura descentralizada, soluciones nativas de la nube y automatización más inteligente. El legado es genial, pero la innovación se trata de soltar». Todos aplaudieron excepto el equipo de ingeniería. Vi a Dan de DevOps mirarme, cejas levantadas. Brilla de seguridad de datos miró sus zapatos. Sabían. Simplemente no podían decirlo en voz alta. Después de la reunión recibí un mensaje de Teams de Dan. «¿Estás bien? Todo esto se siente mal». Escribí de vuelta. «No te preocupes, todo está funcionando exactamente como fue diseñado». Esa noche, Jordan intentó ejecutar una sobreescritura por lotes para simplificar la recuperación de datos para una interfaz de cliente móvil. Marca de tiempo, 11:12 de la noche. Resultado: error. Bucle de referencia recursiva detectado. Respuesta del sistema: aislamiento de módulo corrupto. Sistemas secundarios redirigidos. El sistema se estaba defendiendo, silenciosamente amurallando el desastre que creó sin su conocimiento. Pero ahora los errores estaban emergiendo. Para el jueves por la mañana, el soporte al cliente estaba manejando llamadas sobre desaceleramientos. Darren me reenvió un mensaje de un cliente de seguros quejándose sobre retrasos en auditorías de reclamaciones. Respondí con calma. Parece que algunos cambios a nivel de sistema causaron deriva de tiempo. Estoy feliz de consultar si es necesario. No respondió. La cuenta regresiva se movió silenciosamente al día 3. Y aún no sabían que el sistema había comenzado a construir sus propias paredes. Cortafuegos, sandboxes, zonas de contención. Lo que estaban haciendo lentamente era encerrarse a sí mismos. Para el viernes, Jordan había intentado 5 nuevas mejoras, todas las cuales activaron bloqueos silenciosos. Los servidores de respaldo se redirigieron automáticamente, enmascarando el caos de la mayoría de los clientes por ahora. Pero bajo la superficie, el sistema estaba comenzando a aislar su núcleo, como un cuerpo identificando infección. Me senté en mi oficina el viernes por la tarde y abrí mi laptop otra vez. Accedí a un directorio de registro oculto que había creado 6 años atrás. Estado: contención activa. Integridad degradándose. Cuenta regresiva. 4 días. Cerré la laptop lentamente. Miré por la ventana. Estaba lloviendo otra vez. Una parte de mí esperaba que lo vieran, que alguien detuviera a Jordan, que Darren se diera cuenta de lo que había hecho. Pero la otra parte, la que había pasado 2 décadas siendo pasada por alto, subestimada, reemplazada, esa parte solo estaba esperando que el sistema hiciera lo que siempre fue construido para hacer: protegerse a sí mismo, incluso si eso significaba quemar todo para hacerlo. Para el lunes por la mañana, las primeras grietas reales habían comenzado a mostrarse, no en el sistema, en ellos. Un grupo de analistas junior del soporte al cliente había marcado inconsistencias en 3 reportes separados, totales que no coincidían, marcas de tiempo duplicadas, un registro mostrando un valor de transacción negativo, lo cual debería haber sido imposible. Enviaron los tickets a Jordan. Él los reenvió a TI. TI los escaló a DevOps. DevOps me los envió a mí.
Aunque oficialmente ya no era parte de la cadena, abrí los registros desde mi terminal en casa, bebiendo café en mi cocina mientras el sol subía lentamente a través de las nubes. Los problemas eran menores por ahora. Efectos secundarios de rutas lógicas corruptas, activadas por el intento de Jordan de consolidar 4 capas de datos distintas en una sola cadena de consulta. Había ahorrado milisegundos en velocidad, pero a costa de la precisión. En otras palabras, había optimizado la cosa equivocada. Envié un reporte calmado y conciso a TI. Recomiendo reversión de consulta 3A-5, 3A construcción estable previa. Conflictos lógicos con subrutinas de reconciliación podrían causar deriva exponencial de datos. Sin respuesta. A las 10:04 de la mañana, Darren llamó. «Talia», dijo, tratando de sonar casual. «¿Tienes un segundo?» «Claro. Has visto los problemas de reportes, ¿verdad?» «Sí. ¿Qué piensas que está pasando?» «Mejor conjetura. Conflicto estructural, posiblemente debido a un cambio de código reciente que no se integró completamente con nuestras capas Legacy». Pausa. «Ya no lo llamamos Legacy», dijo, casi riéndose. «Es el nuevo sistema ahora». Sonreí aunque no podía verme. «Por supuesto, el nuevo sistema». Otra pausa. «¿Puedes venir por unas horas hoy?», preguntó. «Solo echar un vistazo bajo el capó». Dudé, no porque no pudiera, sino porque quería que se sentara con la realidad un poco más, que sintiera el peso de lo que había elegido. Pero dije que sí, calmada, profesionalmente. Aún no había terminado. Llegué justo después del mediodía. El lobby frontal se sentía más frío de alguna manera. La recepcionista, una chica nueva que no me conocía, me pidió que firmara la entrada. Caminé pasando filas de escritorios elegantes de planta abierta donde ingenieros usaban audífonos y tecleaban líneas rápidas de código, ajenos a la lenta avalancha construyéndose bajo sus pies. Jordan no estaba en su escritorio. Darren estaba en reuniones. Me senté en una estación de trabajo vacía, abrí mi consola de administración y me sumergí. El mecanismo de seguridad había completado su segunda etapa, autocontención. Módulos clave habían comenzado a operar en aislamiento. Las consultas externas estaban agotando el tiempo, aunque la interfaz de usuario aún mostraba resultados falsos. Una función que había programado años atrás para enmascarar fallas internas durante periodos de prueba de alto tráfico. Humo y espejos. Revisé la cuenta regresiva. 2 días, 18 horas, 42 minutos. Fue entonces cuando noté algo más. Alguien estaba tratando de encontrarlo. No el sistema central en sí, sino los módulos ocultos, la arquitectura de seguridad incorporada, los protocolos Legacy. Alguien había estado ejecutando escaneos hacia atrás, consultando mapas de arquitectura, rastreando registros de administración antiguos. Estaban cerca. Ejecuté un rastreo. IP 10.25.3.41, estación de trabajo 21, B, interno nivel ejecutivo. Subí las escaleras y vi exactamente lo que esperaba. Todd, el CTO, la mano derecha de Darren por 7 años. Un hombre que una vez me dijo: necesitamos más automatización y menos cuellos de botella humanos. Había estado silencioso a través de todo esto, pero ahora parecía que finalmente estaba haciendo las preguntas correctas. Lo observé a través del vidrio, cejas fruncidas, un bloc legal lleno de notas, un hilo de correo abierto con Jordan y en la parte inferior de su pantalla, mi nombre. Sabía que había construido algo, solo no sabía qué. A las 4:30, Jordan regresó de cualquier reunión en la que había estado y caminó directo a mi escritorio. «¿Cómo va?», preguntó, apoyándose en el divisor como si fuéramos amigos. «Bien», dije. «Aislé la deriva. Podrías querer verificar la forma en que tus manejadores interactúan con nuestras capas de filtro transaccional». Asintió, pretendiendo entender. «Oye, estaba pensando», añadió. «Probablemente deberíamos migrar todo a AWS. La nube maneja estas cosas mejor, ¿verdad?». Parpadeé. «¿Quieres mover todo el sistema a la nube?».
¿Te das cuenta de que manejamos contratos federales y médicos sensibles? Eso requeriría una auditoría de cumplimiento de 12 meses y $12 millones en cambios de infraestructura. Se encogió de hombros. Sí, pero es como más escalable. No dije nada. Solo asentí lentamente y regresé a mi pantalla. Esa noche, mientras conducía a casa, pasé por la cafetería donde había escrito las primeras líneas de código para este sistema. Cuando Braverton era solo una idea en una servilleta, antes de los contratos, antes del dinero, antes de la traición. Y por primera vez me permití sentirlo, el desamor. No solo me habían reemplazado, me habían desechado. Todos esos años, toda esa lealtad borrada por un currículum más joven y un salario más barato. Pensaron que yo era código viejo, pero yo era la fundación. Y sin mí, nada se mantenía en pie por mucho tiempo. Esa noche, revisé los registros otra vez. Intento de anulación detectado. Usuario, Todd Brennan. Estado, bloqueado. Escalación de mecanismo de seguridad inminente. Me recosté en mi silla. No tenía ni idea. La etapa final estaba a punto de comenzar. Para el martes por la mañana, oficialmente estaban en pánico. Los reportes estaban mal. No rotos, peor. Convincentes, pero defectuosos. Los totales cuadraban, los datos se veían pulidos, los gráficos se generaban correctamente, pero los números eran ficción. Un cliente de logística marcó una discrepancia en sus datos de facturación de carga. Su carga reportada no coincidía con las facturas. Eso activó una auditoría interna. Luego otro cliente, un contratista de defensa, llamó sobre registros de transacciones faltantes. Y para las 10 de la mañana recibí un mensaje de Todd. Talia, necesitamos hablar. Urgente. No respondí de inmediato. En su lugar, observé la actividad de registro. Había estado sondeando el sistema durante la noche otra vez, tratando de rastrear permisos de control, buscando una forma de reiniciar módulos manualmente, pero era demasiado tarde. La etapa final del mecanismo de seguridad ya había comenzado. Estado del sistema. Transición. Fase 3. Bloqueo de acceso a datos. Contención parcial. Intento de anulación. Registrado. Denegado. Tiempo restante. Un día. 6 horas, 17 minutos. Me tomé mi tiempo conduciendo. Me detuve por café. Estaba nublado. Ese gris pesado del medio oeste que hace que los edificios se sientan como lápidas. Cuando llegué a Braverton, el lobby estaba más ruidoso de lo usual. Personas hablando en tonos susurrados, gerentes caminando enérgicamente, textos en auriculares. Algo había cambiado. El viaje en elevador al 6º piso fue silencioso. El pasillo alineado con marcos de premios y placas sobre innovación e integridad se sentía casi irónico ahora. Todd me encontró en la puerta de la sala de servidores. Talia, dijo, se veía pálido. Estamos teniendo problemas. Levanté una ceja. Eso he oído. Abrió la puerta, me hizo un gesto para entrar. Monitores alineaban las paredes, la mayoría mostrando pantallas de estado llenas de rojo. Un mapa masivo de pared de ubicaciones de clientes parpadeaba con pings de error. Estamos perdiendo control del sistema, admitió Todd. No hablé, solo esperé. Continuó. Hemos tratado de revertir los últimos cambios, sin efecto. Los respaldos no están sincronizando. Los servidores espejo están mostrando banderas de corrupción. Es como si se estuviera defendiendo. No lo dijo en voz alta, pero podía decir que estaba comenzando a entender. Encontré referencias, añadió, a algo llamado LPR7. Asentí lentamente. Protocolo de redundancia Legacy versión 7. ¿Tú escribiste eso? Lo hice en 2016 durante el aumento de ransomware. Fue diseñado para prevenir cambios estructurales no autorizados bajo condiciones de amenaza elevada. ¿Es eso lo que está pasando ahora? Lo miré cuidadosamente. Desde la perspectiva del sistema, sí. Alguien está tratando de tomar control sin credenciales apropiadas, sin suficiente entendimiento de la arquitectura. Todd exhaló. Está bien, así que lo deshabilitamos. No puedes. ¿Qué quieres decir? Está activado biométricamente.
El sistema reconoce una firma de anulación autorizada. La mía. La mandíbula de Todd se flexionó. Así que puedes detenerlo. Asentí. Sí, podría. No preguntó por qué no lo había hecho. Ya sabía. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de servidores. Jordan irrumpió. ¿En serio estás perdiendo tiempo hablando con ella?, ladró. Deberíamos estar borrando todo y empezando de nuevo. Todd no respondió. Solo me miró. Jordan se dirigió a mí directamente. Esto es sabotaje. Tú hiciste esto. Mantuve mi voz uniforme. Tú hiciste esto. Empujaste cambios que no entendías. Rompiste estructuras que nunca aprendiste. Activaste un protocolo que ni siquiera sabías que existía. Tengo una maestría, espetó, y yo tengo 18 años de experiencia manteniendo este sistema de colapsar. Sus ojos se entrecerraron. Entonces arréglalo. Lo miré. Realmente miré. Con derecho, arrogante, convencido de que sus credenciales eran más valiosas que la sabiduría. No me veía como una persona, solo como un obstáculo. No, dije suavemente. Creo que es hora de que pruebes ejecutar el sistema que tanto querías. Dejé la sala de servidores. Todd no me siguió. De vuelta en mi escritorio, me conecté y revisé los diagnósticos otra vez. Volumen de alertas de cliente, 6 veces lo normal. Alertas regulatorias activadas. 3 sistemas de transacciones en vivo. Inestables. Tiempo restante, 29 horas 12 minutos. Los correos estaban inundando. Líneas de asunto como urgente, falta reporte de reconciliación. Error. No se puede acceder a herramientas de reporte backend. Talia, por favor aconseja AESAP. Pero no respondí porque durante años fui la red de seguridad y habían decidido que yo no valía la pena mantener. A las 3 de la tarde, Darren finalmente llamó. Talia, comenzó. Sé que estás molesta, pero realmente necesitamos tu ayuda. Esperé. Esta cosa que Jordan comenzó ha ido demasiado lejos. La junta me está presionando. Estamos perdiendo clientes por horas. Tú construiste este sistema. Solo dime qué necesitamos hacer. Me quedé en silencio por unos segundos. Luego, tomaste tu decisión. No sabía, dijo, voz quebrándose ligeramente. No me di cuenta de lo complejo que era todo. No, dije, no te importaba. Un largo silencio siguió, luego calladamente. ¿Vamos a perder todo? Cerré los ojos. Pensé en las largas noches, la lealtad, la confianza que había dado gratis. Luego dije, eso depende del sistema ahora. Colgué. Mañana a las 5 de la tarde, la cuenta regresiva terminaría y lo que quedara o no hablaría por sí mismo. Para el miércoles por la mañana, Braverton Analytics estaba en llamas. No literalmente, pero bastante cerca. El estacionamiento ya estaba medio lleno para las 6:45 de la mañana. Ejecutivos que normalmente se paseaban después de las 9, ahora corriendo a través del pavimento mojado con teléfonos presionados a sus oídos. El edificio tenía el aire de un barco hundiéndose lleno de personas tratando de encontrar tierra seca antes del chapuzón final. Me senté en mi auto al otro lado de la calle, motor apagado, viéndolo desarrollarse como una película vieja. El mismo edificio al que había entrado todos los días por 18 años. El mismo mostrador frontal que una vez reparé después de que el sistema de tarjetas falló. La misma ventana de esquina donde observé tormentas llegar sobre el lago. Ahora, el sistema dentro de ese edificio se estaba comiendo vivo. A las 7:12 de la mañana mi teléfono zumbó. Un mensaje de Priya en cumplimiento de datos. Talia, ¿sabes qué está pasando? Todos los archivos de reporte regulatorio están corruptos. Jordan dice que es un error, pero esto no se siente como un error. No respondí. Aún no. En su lugar, abrí mi laptop. Estado del sistema. Fase 4. Bloqueo defensivo activo. Intentos de acceso en las últimas 6 horas. 317. Intentos de anulación de administrador. 19. Todos bloqueados. Tiempo restante. 9 horas 48 minutos. Jordan había estado intentando todo.
anulaciones de línea de comandos, herramientas de restauración del sistema, un intento fallido de ingeniería inversa del protocolo de handshake biométrico. Los registros contaban una historia clara. Desesperación sin entendimiento. Había removido mi nombre de la lista de acceso de administrador. Lo que no se dio cuenta es que el mecanismo de seguridad no dependía de credenciales de usuario. Reconocía mi huella dactilar, la escaneada cada mañana, durante años en ese panel de la sala de servidores. Ese escaneo era mi vínculo silencioso con el sistema. Mi presencia siempre había sido la señal de que todo estaba seguro. Ahora, esa señal se había ido, y el sistema se estaba preparando para su acto final. A las 10:21 de la mañana, el cliente más grande de Braverton, Crestwell Logistics, terminó formalmente su contrato. Su dashboard en vivo les había mostrado el mismo envío 6 veces seguidas, con marcas de tiempo alteradas, una bandera roja de cumplimiento. Reportaron a Braverton a la División de Seguridad Digital del Departamento de Transporte dentro de 30 minutos. Para las 11, 3 clientes más siguieron el ejemplo. A las 11:36 recibí la llamada. No de Darren, de un número que no reconocía, respondí. Talia, dijo una voz calladamente. Soy David Winthrop, soy socio en Red Elm Capital. Tenemos una participación de capital en Braverton. No dije nada, solo escuché. Entiendo que ya no estás empleada allí, pero nos están diciendo que eres la única que puede ayudarnos. Respiré profundo. Con respeto, señor Winthrop, esa ya no es mi responsabilidad. Dudó. Sabemos lo que hicieron y entendemos la gravedad de lo que se está desarrollando, pero estamos dispuestos a hacer las cosas bien. Compensación, capital, un asiento en la mesa. Casi me reí. Después de todo, la traición, el reemplazo, la arrogancia, ahora querían comprar de vuelta lo que habían tirado gratis. Pero era demasiado tarde. No habían perdido solo un sistema. Habían perdido confianza, integridad, respeto. No respondí. Simplemente terminé la llamada y cerré mi laptop. A la 1 de la tarde, caminé al edificio por última vez. No necesitaba tarjeta. El sistema ya no me bloqueaba, simplemente no respondía. El escáner biométrico en la sala de servidores estaba oscuro, ya desconectado de la energía central. Adentro, el caos zumbaba como electricidad. Cada pantalla parpadeaba con errores. Servidores parpadeaban ámbar. Unidades de respaldo giraban sin sincronizar. En la terminal maestra, un reloj de cuenta regresiva brillaba en rojo audaz. Tiempo restante, 3 horas 57 minutos. Todd estaba cerca, mirando la pantalla como si pudiera cambiar si la deseara lo suficiente. «Tú hiciste esto», dijo cuando me vio. No lo negué, pero tampoco lo admití porque la verdad era que ellos hicieron esto. Cada línea de código defectuoso, cada advertencia ignorada, cada decisión arrogante construyó la escalera a este momento. Diseñé el sistema para protegerse, dije. Si lo hubieran dejado solo, habría seguido funcionando. Entonces deténlo, dijo. Eres la única que puede. Lo miré y pensé en cada vez que había sido pasada por alto. Cada reunión donde mi voz había sido ignorada. Cada momento donde cargué la empresa en silencio, invisible, y cómo al final no fallaron por lo que hice. Fallaron por lo que se convirtieron. No soy tu empleada, dije. Solo soy código legacy. Abrió la boca, pero ya me estaba alejando. Cuando llegué a la puerta, miré atrás una última vez. En la pantalla, la cuenta regresiva continuaba. 3:55:12, 3:55:11, 3:55:10. Y aún, nadie sabía cómo detenerla porque la única persona que alguna vez supo ya había soltado. Estaba en casa para las 4:30 de la tarde. No me apuré. No había nada por lo que apurarse más. Hice té, me senté en el porche trasero y escuché el zumbido de cigarras elevándose con el calor del verano temprano. El mismo porche donde había pasado fines de semana arreglando código que nadie más podía entender. El mismo porche donde perdí fiestas de cumpleaños y parrilladas porque el sistema me necesitaba. Y ahora el sistema estaba a punto de hablar por sí mismo. Abrí mi laptop una última vez.
Protocolo de mecanismo de seguridad. Activo. Bloqueo final. Comprometido. Tiempo restante. 00:29:43. En Braverton, imaginé la escena. Ejecutivos corriendo, equipos de TI gritando a través de mesas de conferencia, internos encargados de imprimir reportes de emergencia que no se generarían. En algún lugar, Jordan estaría paseando, tratando de hacer llamadas que iban a buzón de voz. Darren estaría sudando a través de su camisa, susurrando promesas a inversionistas sobre llamadas temblorosas de Zoom. Y Todd estaría mirando un prompt de comando, esperando que el cursor parpadeante le diera un milagro, pero no habría ninguno porque el sistema no se estaba estrellando, se estaba protegiendo. La etapa final no fue dramática. No hubo explosiones, no gráficos corruptos, solo una secuencia de acciones quirúrgicas ejecutadas por un protocolo que había escrito durante un fin de semana tormentoso en 2016, después de que una agencia gubernamental nos advirtiera sobre vulnerabilidades de día cero. Se llamaba Protocolo de Integridad Total de Datos. La regla era simple. Si la autenticación falla y el control está comprometido más allá de reparación, inicia una purga de retención cero. En términos humanos, borra todo. ¿Por qué? Porque algunos datos son demasiado sensibles, demasiado valiosos para ser dejados en manos de las personas equivocadas. Si no puedes protegerlo, no lo mereces. A las 5 de la tarde, el sistema verificó confirmación biométrica. No había ninguna. A las 5:30 comenzó a purgar. 3 servidores de respaldo simultáneamente activaron bucles de failover que llevaron a módulo señuelo. Cascarones vacíos diseñados para enmascarar la eliminación en progreso. Las claves de encriptación se autoborraron. Las rutas de almacenamiento fueron sobrescritas. Incluso los espejos basados en la nube, mucho tiempo pensados inaccesibles, recibieron el comando a través de una función bloqueada por tiempo incorporada 6 capas profundo en la arquitectura. Para las 5:02 estaba hecho. La plataforma estaba silenciosa, no rota, desaparecida. Todos los $650 millones en datos de clientes, registros de transacciones, procesos internos, planos del sistema, registros de usuarios, archivos históricos, cada bit de ello. Polvo en el viento. A las 5:17 de la tarde, mi teléfono sonó. Darren. Lo dejé zumbar 3 veces antes de contestar. Talia, dijo. Su voz estaba ronca. Perdimos todo. No dije nada. Cada archivo de cliente está corrupto. Los respaldos están muertos. Incluso el almacenamiento frío fuera del sitio es ilegible. Bebí mi té. Sé que fuiste tú, añadió. No sé cómo, pero lo sé. Finalmente hablé. No necesitas saber cómo. Solo necesitas entender por qué. Estuvo callado. Reemplazaste experiencia con derecho. Continué. Cambiaste confianza por tendencia y ahora has aprendido qué pasa cuando construyes un rascacielos en tierra inestable. Has destruido la empresa, dijo amargamente. No, respondí. Tú hiciste eso el día que decidiste que yo era desechable. Silencio otra vez. Luego, ¿qué quieres? Esa parte realmente me hizo reír. Nada, dije. Ya tengo lo que quiero. Terminé la llamada. Para el jueves por la mañana, los titulares estaban en todas partes. Braverton Analytics sufre falla de datos sin precedentes. Colapso de $650 millones vinculado a catástrofe interna del sistema. Reguladores federales investigan pérdida total de datos en empresa tecnológica. Sus principales clientes se fueron. Demandas pendientes. Inversionistas huyendo. La junta silenciosa. Esa misma tarde, una empresa privada de ciberseguridad publicó un análisis anónimo sugiriendo que la falla no fue debido a ataque externo, sino probablemente el resultado de protocolos internos de protección del sistema activados por mala gestión y acceso no autorizado. Nadie dijo mi nombre, pero personas en la industria sabían que ya no era un fantasma. La semana siguiente, recibí un mensaje en LinkedIn de un reclutador en Valen Ridge Capital, una empresa para la que una vez soñé trabajar cuando tenía 29.
cuando aún pensaba que el talento era suficiente. No pidieron un currículum, pidieron una fecha de inicio. Comencé en Valen Ridge un mes después. Triple salario, reubicación completa, flexibilidad remota. En la incorporación, el CTO me estrechó la mano y dijo: "No queremos una cara fresca, queremos a alguien que haya pasado por fuego", y salió sosteniendo el plano. Sonreí, porque lo había hecho. En mi último día en Braverton, nadie dijo adiós, pero no necesitaba una despedida. El sistema ya había entregado el mensaje por mí, y en algún lugar, profundo en un rack de servidor vacío en una oficina cerrada en Chicago, una pequeña luz verde aún parpadeaba, no con error, con cierre. ¿Qué habrías hecho tú? Si estuvieras en el lugar de Talia en una empresa que despreció 18 años de tu trabajo, ¿habrías tomado la misma decisión? ¿O habrías elegido un camino diferente? Comparte tus experiencias. ¿Alguna vez subestimaron tu talento o consideraron tu experiencia como tecnología obsoleta? Cuenta tu historia en los comentarios, aprendamos unos de otros. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradas en la vida real como esta. Soy Lupita Carter, 35 años, vestida de civil, sentada en la segunda fila de la graduación militar de mi hermano menor, viendo a mi familia irradiar orgullo mientras finjo ser invisible. No siempre fue así, pero una vez que te etiquetan como la deshonra de la familia, la verdad ya no parece importar. Mi hermano Ethan estaba erguido en el escenario con su uniforme de gala impecable, la vieja insignia de combate de nuestro padre prendida orgullosamente en su pecho. La multitud aplaudía mientras el orador enumeraba los logros de cada cadete. Y a mi alrededor, los familiares sonreían, susurraban, se secaban las lágrimas. Nadie me miraba, y honestamente, estaba bien con eso. O al menos me había convencido de que lo estaba. Verás, hace años yo fui la primera de nuestra familia en unirse al ejército. Abrí el camino. Tenía los mismos sueños que Ethan ahora llevaba en la manga, y usé las mismas botas hasta que todo cambió, hasta que mi nombre se convirtió en la vergüenza secreta de la familia, hasta que desaparecí de sus historias orgullosas. Pero lo que pasó en esa graduación, cuando el general me vio y detuvo toda la sala, bueno, digamos que ese día reescribió todo. Llegaremos a eso, pero para entender lo que pasó, necesitas saber cómo me borraron. Nací en una familia que respiraba disciplina, reglas, deber, uniformes. Mi padre sirvió 22 años en el ejército. Se retiró como mayor condecorado. Mi abuelo, Fuerza Aérea. Mi tío, Marina. Era esperado para los chicos, un rito de paso. Para las chicas, apoyo desde las gradas, aplausos educados, cabello perfecto, ventas de pasteles, quizás casarse con alguien con medallas. Nunca encajé en ese molde. A los 10 años memoricé código Morse por diversión. A los 12 estaba corriendo ejercicios en el patio trasero mientras mis primas jugaban voleibol. Cuando le dije a mi padre que quería asistir a una academia militar, me miró tanto tiempo que pensé que no me había oído. Finalmente suspiró. Estás persiguiendo algo que no entiendes, Lupita. Te va a romper y luego tendremos que recoger los pedazos. Me uní de todas formas. A los 17 dejé la casa con una bolsa de lona, una beca y suficiente ambición para opacar cada duda en los ojos de mi familia. El primer año fue un infierno, pero lo sobreviví. Luego prosperé en él. Ascendí en las filas, superé a mis compañeros, gané la atención de mis comandantes. Estrategia, liderazgo, resistencia. Estaba hecha para esto. Mi madre enviaba cartas cortas y cortantes. Mi padre dejó de llamar por completo. Cuando fui seleccionada para un programa de entrenamiento de inteligencia sensible durante mi tercer año, llamé a casa. Papá contestó. Le conté las noticias, con la voz brillante de esperanza. Él respondió fríamente. ¿Todavía estás huyendo de algo o solo tratando de demostrar que estamos equivocados? No volví a llamar por mucho tiempo. Entonces, durante una misión en el extranjero, algo pasó. Y no puedo contarte todo. Mucho de eso sigue enterrado en reportes clasificados. Pero tomé una decisión que terminó mi carrera. O más bien,
terminó como la gente veía mi carrera. La operación falló. No por mi decisión, pero yo era el nombre más fácil de culpar. Hubo una revisión interna, un lío político y eventualmente una baja que vino con silencio y vergüenza. Mi familia no pidió detalles. Simplemente decidieron la versión que preferían, que me había quebrado bajo presión, que los había avergonzado. Desde ese día me convertí en la decepción. Le dijeron a todos que había sido dado de baja deshonrosamente, que nunca debía haberme unido, que era emocional, inadecuada, inestable. Y los dejé creerlo, porque tratar de explicar la verdad a gente que ya dejó de escuchar duele más que el silencio. Me mudé a otra ciudad, empecé de nuevo. Silenciosamente construí una vida, aún en servicio, solo que no de una manera que ellos entenderían. Trabajé en estrategia de defensa privada, discreta, vital, oculta detrás de capas de confidencialidad. Mis contribuciones salvaron vidas, pero no encontrarías mi nombre en una medalla. Y tal vez ese era el precio que tenía que pagar. Así que cuando Ethan entró a la academia, mi familia celebró como si hubiera roto alguna maldición invisible. Esto es lo que esperábamos que Lupita llegara a ser, dijo mi padre una vez durante una cena navideña. Ella lo intentó, pero no estaba hecha para eso. No dije nada, solo pasé el puré de papas y sonreí. Y ahora aquí estaba, años después, en un salón sofocante lleno de sonidos de éxito y legado, sentada silenciosamente, mientras el verdadero hijo Carter se acercaba para recibir sus honores. Yo era solo una sombra en la esquina, hasta que el general entró, hasta que me miró, hasta que el reconocimiento brilló en su rostro como un rayo. Se detuvo, luego comenzó a caminar hacia mí, y en ese momento supe que esta historia no había terminado. En el momento en que el general me vio, todo se ralentizó. Acababa de subir al podio, un hombre sereno en gala completa, flanqueado por ayudantes y medallas relucientes. Sus ojos escanearon la multitud con la familiaridad de alguien acostumbrado a ser visto, no necesariamente a ver a alguien más, hasta que se posaron en mí. Al principio pensé que era coincidencia, una mirada, un parpadeo, pero luego su rostro cambió, sutil pero innegable, reconocimiento. Su ceja se levantó ligeramente, luego su postura se endureció, entonces se alejó del podio. Al principio pensé que tal vez se dirigía hacia alguien detrás de mí, tal vez un ayudante, tal vez un paso en falso. Cualquier cosa para explicar por qué el general comandante de toda la división ahora caminaba directamente hacia la segunda fila de sillas plegables donde yo estaba sentada. Mi madre, sentada a mi lado, no se dio cuenta. Estaba arreglando una cinta en la carpeta ceremonial de Ethan. Mi padre, del otro lado, se inclinó hacia adelante para tomar una foto, pero mi pulso era fuerte en mis oídos, mis manos súbitamente sudorosas en mi regazo. Entonces se detuvo justo frente a mí, extendió su mano, firme, decidida, pública. «Capitana Carter», dijo, con voz baja pero inconfundible. «¿Realmente eres tú?» Toda la fila se volteó hacia mí. Las conversaciones detrás de nosotros se congelaron. Algunas personas en las filas de adelante miraron hacia atrás, sintiendo el cambio en el aire. Me levanté automáticamente, viejos instintos. Aunque no había usado el uniforme en años, los hábitos nunca te abandonan. Mi postura se enderezó, barbilla arriba. «Sí, señor», respondí, mi voz uniforme. «Soy yo». Tomó mi mano en ambas de las suyas. «No puedo creer esto. Pensamos que...» Se detuvo, sus ojos entrecerrándose. «Pensamos que habías desaparecido». Asentí silenciosamente. En cierto modo, lo hice. Hubo un parpadeo de emoción en su expresión, algo entre asombro y pesar. Me miró de nuevo, como verificando que yo fuera real. Entonces, sin advertencia, dio un paso atrás, cuadró sus hombros y me saludó. El sonido en la sala, murmullos silenciosos, papeles moviéndose, aplausos susurrados, desapareció. Cada ojo se volvió hacia mí. Mi padre se volteó, mi madre se congeló, la cinta en su mano cayendo al suelo. Incluso Ethan, sentado en el escenario,
Se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño en confusión. La voz del general resonó clara, fuerte, respetuosa. Es un honor verte de nuevo, señora. Tus acciones en la operación Eco Gris nunca serán olvidadas. Aún estudiamos tus decisiones en el colegio de guerra. Se volvió hacia la audiencia antes de que pudiera siquiera procesar las palabras. Damas y caballeros, me disculpo por la interrupción, pero cuando un héroe camina entre nosotros, incluso uno vestido de civil, merece reconocimiento. Y así como así, regresó al escenario, dejando la sala en silencio aturdido, dejándome parada allí, expuesta, vista. La última vez que mi familia me miró de esa manera, tenía 17 años y me iba de casa para la academia. Pero esta vez no era orgullo, era confusión, disonancia, incredulidad. Mi padre se levantó lentamente, su boca ligeramente abierta. ¿Qué fue eso? Creo, dijo mi madre débilmente, que el general saludó a Lupita. Dijo mi nombre como si fuera una palabra extranjera en su boca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Me senté, mi corazón latiendo fuerte. Mi padre se volteó hacia mí. ¿Operación qué? Me mantuve silenciosa. Dejé que las palabras del general flotaran en el aire, que hicieran el trabajo que había pasado años tratando de evitar. Lupita, dijo mi madre de nuevo, más suave ahora. ¿Qué quiso decir? Quiso decir, respondí, manteniendo mis ojos hacia adelante, que la versión de mí que le han estado contando a todos no existe. El resto de la ceremonia pasó en una neblina. Los aplausos se reanudaron, pero sonaban distantes. El nombre de Ethan fue llamado y caminó por el escenario, estrechando manos con el mismo general que acababa de resucitar públicamente a la hija de quien nadie en la familia Carter hablaba más. Cuando Ethan miró hacia la multitud, sus ojos se fijaron en los míos, amplios, desorientados. Dio una ligera sacudida de cabeza, casi imperceptible, como tratando de armar una realidad que no encajaba con la historia que conocía. Después de que sonó el himno final y la ceremonia fue despedida, las familias comenzaron a levantarse, tomando fotos, dando abrazos. Mis padres no se movieron. Podía sentir sus miradas. Eventualmente, mi padre rompió el silencio. Vamos a la carpa de recepción. Ethan querrá fotos con la familia. Me volteé hacia él. ¿Quieres que aparezca en ellas esta vez? Él se estremeció. Por un momento, la bravuconería se quebró. Vi algo en su rostro que no había visto desde que era adolescente. Incertidumbre, tal vez incluso vergüenza. Creo que deberíamos hablar, murmuró. Asentí una vez. Deberíamos, pero no en una carpa llena de gente fingiendo que esto no acaba de pasar. Me alejé, mis tacones haciendo clic contra el piso de azulejos, mi pulso aún como un tambor de guerra en mi pecho. Y detrás de mí, lo escuché susurrar a mi madre. ¿General? ¿Lupita era general? A lo que mi madre respondió. No creo que sea la deshonra ya. Dejé el salón de ceremonias antes de que comenzara la recepción. No porque no quisiera celebrar a Ethan, si había ganado su día, sino porque sabía lo que venía después. Preguntas, suposiciones, incomodidad. Y no quería responder nada de eso bajo una carpa de plástico con extraños y limonada. En su lugar, caminé hacia los terrenos exteriores de la base, donde un jardín silencioso daba vista a los campos de entrenamiento. Solía ser mi lugar favorito cuando entrené aquí hace más de una década. Es gracioso cómo la vida da vueltas completas. No había estado sentada allí mucho tiempo cuando escuché pasos detrás de mí. No me volteé. Lupita. Era la voz de mi padre, tensa, ilegible. Sonaba como un hombre que acababa de ver un fantasma y no estaba seguro de si quería que se quedara. Esperé. Se acercó al banco, parado rígidamente como si no supiera si sentarse o saludar. Deberías habernos dicho. Mi risa salió aguda e inesperada. ¿Cuándo? ¿Antes o después de que me llamaras una vergüenza frente a la familia hace 2 Navidades? Eso no es justo. No, papá, lo interrumpí, mirándolo ahora. Lo que no es justo es reescribir toda mi vida basándose en un rumor incompleto y nunca preguntarme la verdad. Miró hacia otro lado, mandíbula tensa. Pensamos que había renunciado.
Pensaron que había fallado, corregí. Y esa historia era más fácil para ustedes que la verdad. El silencio entre nosotros era espeso, años de eso realmente. Habíamos tenido esta conversación 100 veces, solo que nunca en voz alta. ¿Por qué no te defendiste?, Zrenia preguntó finalmente. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Porque cada vez que traté de compartir incluso una pequeña victoria, fue desestimada, dije. Todos ustedes necesitaban que yo fuera el cuento de advertencia para que Ethan pudiera ser la historia de redención. Él frunció el ceño. Eso no es cierto. ¿No es cierto?, Zrenia pregunté silenciosamente. Le dijiste a la gente que me quebré bajo presión, que no podía manejar el combate, que me alejé del deber. Y nunca una vez preguntaste qué realmente pasó en Kandahar. Sus ojos se dirigieron hacia mí. ¿Ahí fue donde fue? ¿Kandahar? Asentí una vez. ¿Y el general mencionó Eco Gris? Estudié su rostro. El nombre claramente significaba algo para él. Había estado al mando lo suficiente para entender que ese tipo de operación no se mencionaba casualmente. ¿Qué pasó? ¿Logró?, preguntó, su voz más baja ahora. Suspiré, cruzando los brazos sobre mi regazo. No puedo darte todo. Mucho de eso aún está redactado. Pero esto es lo que puedo decirte. La misión se torció. Un convoy civil entró a la zona sin autorización. Mi superior ordenó que nos mantuviéramos y esperáramos confirmación. Vi los Siede siendo preparados en la cresta. Di la orden de redirigir y atacar. Desobedeciste el comando. Actué más rápido que la cadena, dije. Y por eso, 3 familias recuperaron a sus seres queridos vivos. Mi padre no dijo nada, pero el reporte oficial no le gustó lo que significaba, continué. Demasiada área gris. Mi superior se cubrió empujando el fracaso hacia abajo, y yo no tenía el apellido correcto o el capital político para pelear. Se veía sacudido. Te dieron de baja. No deshonrosamente, aclaré, pero silenciosamente, sin ceremonia, sin reconocimiento. Solo un sobre grueso y un susurrado gracias. ¿Y el general hoy? Él era parte de un equipo de investigación separado años después. Encontró mi reporte, investigó los registros de telemetría. Resultó que mi decisión fue correcta, así que me rastreó privadamente y me pidió que consultara sobre estrategia. Eso fue hace 5 años. Mi padre se sentó pesadamente en el banco a mi lado, el peso de todo finalmente asentándose. Y nunca dijiste nada. ¿Cuál habría sido el punto?, Zrenia pregunté. Ya habían decidido que yo era una deshonra y la verdad no habría encajado en esa narrativa. Se frotó una mano por la cara, su voz silenciosa. Lo siento. No arregló nada, no inmediatamente, pero fue la primera oración honesta que había escuchado de él en años. ¿Por qué lo creíste tan fácilmente?, Zrenia pregunté. ¿Qué había fallado? Miró hacia abajo a sus manos. Porque no entendía cómo alguien como tú encajaba en este mundo y no me esforcé lo suficiente para averiguarlo. Una larga pausa. Entonces dije, ¿estabas orgulloso de Ethan hoy? Por supuesto, respondió. ¿Alguna vez pensaste que podría haber merecido ese mismo orgullo una vez? Sus ojos se encontraron con los míos y algo se quebró ahí, algo duro y viejo. Sí, dijo, pero no pude verlo, no hasta hoy. Nos sentamos en silencio después de eso. No más palabras, solo el silencio pesado y complicado entre 2 personas que finalmente comenzaron a decir la verdad. Y detrás de nosotros escuché un segundo juego de pasos. Stephanie, mi prima menor, la niña dorada de mi padre después de Ethan, y la que una vez me dijo en una barbacoa familiar, «No te preocupes, Lupita, no todos están destinados a usar el uniforme con honor». Me miró ahora, un poco pálida, un poco insegura. ¿Realmente eres general? Encontré sus ojos. Lo era. Ahora lidero operaciones estratégicas para unidades de respuesta militar civil. Stephanie parpadeó. Luego, suavemente, casi a regañadientes. Creo que te debo una disculpa. Más tarde esa noche, estaba parada junto a la larga mesa del banquete en la carpa de recepción, viendo a Ethan estrechar manos y posar para fotos. Estaba haciendo todo bien, confiado, sereno, orgulloso. Se veía bien en el uniforme, siempre lo había hecho,
pero mi mente no estaba en él. Aún estaba haciendo eco con las palabras de antes. No entendía cómo alguien como tú encajaba en este mundo. Las palabras de mi padre, honestas, feas, muy atrasadas. Bebí ginger ale de un vaso de plástico, aún en el mismo vestido civil que había usado esa mañana. No necesitaba un uniforme hoy. El daño ya había sido hecho y deshecho. A través de la sala vi a Stephanie con algunas primas, susurrando, mirando en mi dirección. No con malicia exactamente, sino con incertidumbre, como si no supieran cómo ubicarme ahora que la narrativa se había abierto. Déjame explicar algo. Por 10 años, mi familia contó historias sobre mí en reuniones, bodas, cenas dominicales, pequeñas ayudas envueltas en preocupación falsa, mitos cuidadosamente curados pasados hasta que incluso ellos olvidaron qué era verdad y qué no. Lupita no pudo manejar la presión. No duró mucho. Tuvo un colapso durante el entrenamiento. Le ofrecieron un trabajo de escritorio para salvar las apariencias. No hablará de eso porque está avergonzada. Pero la verdad, no hablé de eso porque nunca preguntaron. Ni una vez. Había pasado años sentada a través de esas historias, sonriendo tensamente, redirigiendo conversaciones, fingiendo no escuchar la decepción cuando alguien decía mi nombre. Una vez, en la fiesta de compromiso de mi primo Andrew, mi propia tía se inclinó y susurró: «Lupita, querida, realmente deberías pensar en regresar a la escuela. No es demasiado tarde para tener un segundo acto». Recuerdo haberla mirado, dándome cuenta de que no tenía idea de que ese mismo mes había estado coordinando una unidad de respuesta de fuerza conjunta que evacuó a 312 civiles de una zona comprometida bajo amenaza de fuego de misiles. Segundo acto, ya estaba escribiendo mi tercero. Aún así, había sonreído y le agradecí, porque ¿qué más podía hacer? Esta familia había decidido cuál era mi historia, y cualquier cosa que no encajara simplemente la borraban. Ethan eventualmente se acercó, viéndose tan pulido y controlado como siempre. «Estás causando bastante revuelo», dijo, picoteando una galleta de la mesa. «No era mi intención». «Lo sé», dijo, mirándome de cerca. «Pero ¿por qué no me dijiste a mí tampoco?» «Eso dolió». «Porque tú eras de quien estaban orgullosos», respondí. «No quería quitarte eso». La mandíbula de Ethan se tensó. «Lupita, vamos, eso no es justo». «¿No es cierto?», Srenia pregunté suavemente. Suspiró. «Podrías haberme dicho que eras general. No me habría importado». «Sí te habría importado», dije. «Solo que no lo sabes porque fuimos criados para creer que el éxito tenía solo una cara, y no era la mía». No argumentó. En su lugar, miró hacia abajo y dijo: «Lo siento». Parpadeé. «No solo por hoy», agregó, «por todo. Por escuchar su versión, por no preguntar más». Ese momento, solo esa pequeña astilla de vulnerabilidad, era más de lo que había esperado de él, y desarmó algo que ni siquiera sabía que había estado aferrando. «Gracias», dije. «Eso significa algo». Entonces vaciló. «Así que, ¿qué hacemos ahora?». Miré alrededor de la sala, a nuestros familiares, a nuestro padre parado rígidamente cerca de la mesa de postres, fingiendo no mirarme cada 30 segundos, a nuestra madre riendo demasiado fuerte con amigos de la familia para llenar las grietas del día. Me volteé hacia Ethan. «Ahora», dije, «ahora los dejamos sentarse con la verdad por un tiempo». Asintió, luego sonrió ligeramente. ¿Sabes qué me dijo el general detrás del escenario? ¿Qué?, dijo. «No tenía idea de que la hermana de Carter era la Lupita Carter. Tienes mucho que alcanzar». Me reí entonces, realmente me reí. Y Ethan también. Fue la primera risa real que habíamos compartido en años. Tal vez nunca. Mientras la noche continuaba, la gente comenzó a acercarse a mí. Una prima segunda aquí, un vecino viejo allá. Pequeños comentarios, cumplidos incómodos. Y a través de todo, dije lo menos posible. No por ser grosera, sino porque ya no era mi trabajo corregirlos. Había pasado años tratando de encogerme para encajar en su versión de mí. No iba a hacer eso de nuevo. Si querían entender quién realmente era,
tendrían que venir a encontrarme en la verdad completa de en quién me había convertido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba bien con eso. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó justo después de las 7 a.m. «Papá». Miré la pantalla por un segundo largo, el pulgar flotando. Nunca me llamaba tan temprano, o para nada. Después de un momento, contesté. «Hola». Su voz era áspera de sueño y algo más. Vacilación. «¿Puedes venir a la casa antes de que regreses? Ahora, creo que deberíamos hablar». Acepté cautelosamente. Algo en su voz no era duro como de costumbre. Era frágil. Cuando llegué, la casa se veía exactamente igual que había sido por los últimos 20 años. La misma estatua de águila en el porche, la bandera americana descolorida sobre el garaje. Pero algo se sentía diferente, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Me encontró en la puerta. Por un momento, ambos simplemente nos quedamos allí. Entonces se hizo a un lado. «Entra». Adentro, mi madre ya estaba sentada en la sala, té en mano. Stephanie estaba a su lado, inusualmente silenciosa. Ethan estaba parado cerca de la chimenea, manos en los bolsillos, ojos moviéndose entre todos nosotros. Me senté frente a ellos y esperé. Mi padre se aclaró la garganta. Anoche hice mucho pensamiento. Levanté una ceja. Esa es la primera vez. Dio una sonrisa débil, tensa pero genuina. Me lo merezco. Se sentó lentamente, luego me miró. Me di cuenta de algo. En algún punto del camino dejamos de verte. No solo quien te convertiste, sino quien siempre fuiste. Silencio. No sabía cómo criar a una hija como tú, continuó. No querías lo que esperábamos. No seguiste el guión. No se suponía que lo siguiera, dije silenciosamente. No estaba escrita en él, asintió, exhalando. Creo que nos convencimos de que habías fallado porque la alternativa, admitir que realmente nunca te conocimos, era más difícil de enfrentar. Mi madre habló después, su voz más suave, temblando alrededor de los bordes. Recuerdo el día que llegó tu carta de la academia, dijo. Estabas tan emocionada. Me dije que estaba preocupada por ti, pero la verdad era que no entendía cómo apoyar a una hija cuyos sueños me asustaban. No sabía qué decir a eso, no todavía. Stephanie se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. Debía haber preguntado más, debía haber escuchado. Pensé que si no nos estabas contando sobre tu trabajo, significaba que no tenías nada que compartir. Nunca imaginé que era lo opuesto. Mi mandíbula se tensó. No querían imaginarlo, dije, porque entonces habrían tenido que confrontar la manera en que hablaron de mí todos estos años. Eso colgó en la sala. No había planeado decirlo, pero era verdad. Mi padre tragó. Te debemos una disculpa. Sí, respondí, pero no estoy aquí solo por una disculpa. Me miró, confundido. ¿Entonces qué quieres? Quiero que dejen de reescribir mi historia para sentirse más cómodos, dije. No pueden decirle a la gente que tuve un periodo difícil o que dejé el ejército temprano porque no era para mí. Eso no es lo que pasó. Fingir que lo es otra traición. Mi madre se estremeció. Stephanie miró hacia abajo. No necesito una familia que me compadezca, continué. Necesito una familia que me respete. Ethan asintió silenciosamente. Podemos hacer eso. Mi padre estuvo silencioso por un largo momento. Luego dijo, ¿qué te gustaría que le dijéramos a la gente? Me incliné hacia adelante. Díganles que su hija es una ex capitana condecorada que lideró operaciones clasificadas que salvaron vidas. Díganles que ahora lidera unidades estratégicas de respuesta militar civil a través de múltiples regiones. Díganles que se mantuvo en silencio todos estos años, no porque falló, sino porque ustedes no estaban listos para escuchar la verdad. Se recostó, visiblemente sacudido, pero asintió. Mi madre me miró a través de ojos cristalizados de lágrimas. Lupita, ¿nos dejarás intentar de nuevo? Miré alrededor de la sala, a todos ellos, tan ansiosos ahora de deshacer el daño, de pasar una página. Intentar importaba, pero no era un interruptor que pudieran voltear.
Los dejaré intentar, dije. Pero entiendan, la confianza no es algo que les deba solo porque compartimos un apellido. Es algo que tendrán que ganar. Nadie habló por un momento. Entonces mi padre se levantó y cruzó la sala. Por primera vez en mi vida adulta, me miró como a una igual, y con humildad silenciosa dijo: «Lo ganaremos». 6 meses pasaron. La vida siguió, pero el silencio entre mi familia y yo, una vez pesado y sofocante, había comenzado a aflojarse. No se disolvió de la noche a la mañana. La sanación nunca lo hace. Pero las grietas comenzaron a llenarse con algo que no había esperado de ellos en años. Esfuerzo. Esfuerzo real. Mi madre comenzó a llamar cada domingo. No para verificar con lástima, sino para hacer preguntas reflexivas sobre mi trabajo, mi equipo, mi vida. Incluso buscó algunos acrónimos para poder seguir el ritmo. Ethan me invitó a venir a hablar en un seminario de liderazgo en su base. Dijo que quería que sus compañeros oficiales escucharan a alguien con brillantez real de campo. Eso me hizo reír. ¿Y mi padre? Bueno, él fue el héroe el más lento en cambiar, como sabía que sería. Pero incluso él cambió. Un día llegó un sobre de aspecto formal por correo. Adentro había una carta manuscrita, pulcra, de estilo militar directo. Decía: «Lupita, cuando usé el uniforme, solía pensar que el honor se trataba de obediencia, disciplina, reputación. Pero ahora veo que también se trata de verdad, de mantenerse erguido incluso cuando las personas que deberían apoyarte no lo hacen. Tú has hecho eso. Estoy orgulloso de ti. Verdaderamente. Papá». Lo leí 3 veces y por primera vez en 2 décadas lloré. No porque necesitara su validación. Para entonces había aprendido hace mucho a vivir sin ella, sino porque por una vez fue ofrecida libremente. Sin condiciones, sin ataduras. Solo verdad. Era la confirmación final que ni siquiera sabía que había estado esperando. Entonces llegó la siguiente invitación. Ethan estaba siendo honrado de nuevo, una ceremonia de promoción esta vez. Pero esta fue diferente. Esta vez me pidió que le prendiera su nuevo rango. «Tú fuiste la primera persona que me hizo querer liderar», dijo cuando llamó, incluso cuando no lo entendía. La ceremonia fue más pequeña, menos fanfarria, pero en el momento en que subí a ese escenario para prender las insignias de mi hermano, el silencio en la sala me dijo todo. Ahora me veían, no como una sombra, no como un secreto, sino como alguien que pertenecía. Después, mientras estábamos en fila para café en la cantina de la base, un cadete joven se me acercó, nervioso, apenas salido de la escuela. «Disculpe, señora, ¿General Carter?». Sonreí. «Ya no, dejé ese puesto, pero sí, soy Lupita». Se veía aliviado. Estudiamos su caso en ética de comando, eco gris. Solo quería decir gracias. Esa decisión salvó vidas. Por un momento tenía 27 años de nuevo, parada en una tienda de comando fría cubierta de arena con una radio en una mano y el peso de vidas humanas en la otra. Había tomado la decisión correcta, incluso cuando nadie la vio en ese momento. «Gracias», le dije. «Eso significa más de lo que sabes». Él saludó y esta vez le devolví el saludo sin vacilación. Mientras me volteaba hacia la mesa, noté a mi padre observando desde el otro lado de la sala. Vio el intercambio, vio el saludo y esta vez sonrió. No una sonrisa forzada y performativa, sino del tipo que das cuando estás orgulloso de alguien que nunca entendiste del todo, hasta que finalmente lo hiciste. Esto, pensé, era lo que hace la verdad. Perdura, incluso cuando está enterrada bajo décadas de negación. Más tarde esa noche, nuestra familia se reunió en un restaurante pequeño cerca de la base. Nada elegante, solo buena comida, luz cálida y risa que no era forzada. En un punto, Stephanie levantó un brindis. «Por Lupita», dijo, su copa levantada, quien demostró que a veces la voz más fuerte es la que no necesita gritar. Todos levantaron sus copas y lo sentí. No solo el reconocimiento, sino la paz. El tipo silencioso. El tipo que viene no de ganar una batalla, sino de negarse a rendirse a quien eres, incluso cuando todos a tu alrededor tratan de reescribir tu historia.
Me preguntaste qué pasó cuando el general se acercó y me saludó en la graduación de mi hermano. Ese fue el momento en que todo cambió, el momento en que el silencio se rompió, el momento en que la historia que habían escrito sobre mí fue desgarrada y reemplazada con la verdad. Y no solo para ellos, sino para mí. Porque mientras ellos habían pasado años diciéndole a todos que yo era una deshonra, yo había pasado años convirtiéndome en alguien de quien podía estar orgullosa, incluso si nadie más se daba cuenta. Resultó que eso era suficiente todo el tiempo. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que realmente significa el honor. ¿Y tú qué opinas? Si estuvieras en el lugar de Lupita, ¿habrías guardado silencio todos esos años o habrías defendido la verdad desde el principio? Nos encanta saber de dónde nos siguen. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y si has vivido algo similar en tu familia o trabajo. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, suscríbete para más relatos de justicia que te van a dejar sin palabras. Tu apoyo significa todo para nosotros.